Buenos días, jóvenes del grupo de 6AS de los sábados. Esta es una clase diferida del día sábado 10 de octubre de 2020 por motivo de la suspensión de energía eléctrica y el internet derivado del paso del huracán Delta. Pues el día de hoy se está complementando la clase para efectos del módulo de la primera semana. El tema, derecho de familia. ¿Qué debemos de entender primero por derecho de familia? Conjunto de normas jurídicas que regulan todos los aspectos y situaciones relacionados con esta institución, la familiar. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la familia, estamos hablando de una institución. Es una institución muy importante en nuestra sociedad, la familia. Incluso el derecho familiar, existen dos fuentes de las cuales deriva este derecho, el derecho familiar, que es el matrimonio y el parentesco. En el derecho familiar vamos a ver quiénes son los sujetos del derecho de esta rama. Tenemos primero a los parientes de los tres tipos por consanguinidad. Tenemos afinidad y de adopción. Los tres tipos de parentesco: consanguíneos, por afinidad, los políticos, y civil, los que derivan de la adopción, son los tres tipos de parentesco. Consanguinidad, pues, sobra decirlo, son las personas los que se guardan relación con motivo de la sangre, como están, por ejemplo, los hijos con sus padres, los con sus abuelos. Los por afinidad son los conocidos como políticos, cuando llamas cuñado, suegra, suegro, los parientes políticos que nacen de la relación, por ejemplo, del matrimonio. El matrimonio, tu esposa, pues tiene familia, esa es su familia política. Y por último, tenemos la adopción, que es el parentesco civil. Cuando se adopta una persona y se le da el carácter de hijo, bueno, ese no tiene parentesco consanguíneo ni afín, sino es un parentesco civil derivado de la adopción. Este es los tres tipos de parentesco que hay. Más adelante los vamos a ver. ¿Qué otro sujeto hay del derecho familiar? Están los cónyuges y las personas que ejercen la patria potestad o la tutela. También debe mencionarse a los concubinarios, dado que algunos sistemas, especialmente nuestro Código Civil vigente, reconocen ciertas consecuencias jurídicas. Sobre el concubinato es importante decir que hace aproximadamente un mes, el Tribunal de Oaxaca resolvió sobre la cuestión de una concubina, que resulta ser de que normalmente para tienes concubino, que podían estar libres de matrimonio ambas partes. Ahora no, aunque estés en matrimonio y tengas otra pareja, esa pareja también debe ser considerada como concubina y por lo tanto tiene derecho a la adopción. Entonces, estamos hablando en este aspecto de que cuando una relación extramarital fuera del matrimonio, decía que no puede ser mi concubina porque no estoy casado, o la otra persona estaba casada. No, ahora no se le discrimina a la mujer de este tipo por tener una relación con un hombre casado y por lo tanto tiene la categoría de concubina y puede exigir cosas. Esto es reciente. Les invito a que se informen un poquito más en internet, que están todos los datos. Bueno, los parientes, como su nombre lo indica, en el derecho familiar, por la diversidad que existe de consecuencias jurídicas que se presentan en el parentesco consanguíneo, que es el parentesco principal, cuanto en la adopción o parentesco civil, que es la adopción,
de la afinidad que se crea por virtud del matrimonio entre el marido y los parientes de su mujer, y esta y los parientes de aquel, o sea, los parientes políticos. Todo eso engloba a la figura que se conoce como pareja. Los cónyuges, estamos hablando de la pareja. La calidad de consortes o cónyuges es importante en el derecho de familia en virtud de que no solo crea los sujetos especiales del matrimonio con el conjunto de sus derechos y sus obligaciones, sino que recíprocamente la ley les concede y impone, además que proyecta los parientes legítimos y especialmente las relaciones paterno-filiales. O sea, el cónyuge, estamos hablando de la pareja. Tenemos, como dijimos, las personas que ejercen la patria potestad y menores sujetos a la misma, los tutores incapaces, los curadores, consejos locales de tutela y jueces populares, son todos los sujetos del derecho familiar o derecho. Hay una definición de qué debemos de entender por los derechos subjetivos familiares. Cabe definir estos que son los que constituyen las distintas facultades jurídicas que se originan por el matrimonio, por el parentesco, la patria potestad o la tutela, por virtud de las cuales un sujeto está autorizado por la norma de derecho para interferir lícitamente en la persona, en la conducta, en la actividad jurídica o en el patrimonio de otro sujeto. Esto es definición de los derechos subjetivos familiares. Bueno, vamos a entrar entonces en el tema del parentesco. Es importante. Ya había mencionado que las dos fuentes principales del derecho familiar son el parentesco y el matrimonio. El parentesco y el matrimonio son las dos fuentes principales del derecho de familia. ¿El qué implica el parentesco? Parentesco. Implica en realidad un estado jurídico por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas en virtud de la consanguinidad, del matrimonio o de la adopción, del parentesco civil, para originar de manera constante en conjunto, consecuencias de derecho. El parentesco, lógicamente, origina consecuencias de derecho. Entonces, si hablamos de parentesco, ¿de qué vamos a hablar? Un estado jurídico. Es una situación permanente. Ya vimos las tres formas de parentesco. ¿Cuáles son, Carlos? ¿Estás ahí, Carlos? Las tres formas de parentesco. Las tres Carlos, formas de parentesco, sí. El ¿cuáles son? matrimonio, No, no, perdón, no consanguinidad, fuentes. Ajá, consanguinidad, afinidad afinidad, y civil. ajá, que es el de adopción. Sí. Profe, Perfecto. tengo una duda. A ver, En cuanto al régimen de concubinato, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que lo reconozca la ley como tal? 2 años. 2 años mínimos. Es el mínimo, ¿sí? Ok. O sea, tú empiezas a vivir con una persona, cuando llegan a 2 años ya puede considerarse tu concubina, incluso tu concubino. Y con ese criterio que aplicaron por cuanto uno de los requisitos para considerar que el concubino era estar libre de matrimonio, lo consideraron que era discriminatorio de la mujer, si mal no recuerdo es en Oaxaca, para que si tú estás casado
y dejas a esa persona, pues como no está casada contigo, pues no tienes ninguna obligación con ella, y ella se estableció que sí, lo que se considera discriminatorio para la mujer, que pues ella sí está, vamos a suponer, fuera de matrimonio, pero tú no. Entonces, Entonces, se ahí habría reconocen, como se reconocería como concubina en ese aspecto, según este criterio que apenas van haciendo. ¿Estamos? sí, entonces adquiere los mismos derechos que una persona que se casó así Sí, lo por el dice, registro civil. sí, lo dice en el Código Civil. Pero es más, van a estudiar para el Código Civil para contestar en su cuestionario, perdón, esta Sí. semana. El cuestionario lo debo de subir hoy en la tarde, y sí vamos a tener, ya que he estado utilizando mucho, El la Código Civil. legislación civil, el Código Civil. Tiene que estar así. Yo les pongo la guía, sí es cierto, la ley contesta su cuestionario, pero tienen ya que empezar a manejar el Código Civil. Es muy importante. Vamos a ver, ahorita ya vimos lo elemental en cuanto a teoría, vamos a ver ahora el Código Civil en cuanto a qué nos dice del parentesco. El parentesco está regido del artículo 826 al 836. Solo son 10 artículos. Entre los principales está que la ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad, afinidad y civil, que son los que acabamos de mencionar, los tres que acabamos de mencionar, que está en el artículo 827 y 828. Y se asimila al parentesco por afinidad el que se contrae entre el varón y los parientes de la mujer, y entre esta y los parientes de aquel, en los casos siguientes. Uno, cuando entre el varón y la mujer hay la posesión de estado de casado sin serlo, y no exista ningún impedimento para contraer matrimonio. La posesión de estado es la situación jurídica de hecho, que está una pareja que vive como si estuvieran casados, pero no lo están. Eso es la posesión de estado. Cuando entre el varón y la mujer hay la posesión de estado de casados sin serlo. O sea, viven como tales, pero no están casados. Eso es una posesión de estado. Y no exista ningún impedimento para contraer matrimonio. O sea, si los parientes que no están casados, pero tienen como carácter de concubinos, vamos a decirlo así, entran también en afinidad. Cuando la unión sexual sea accidental, no exista entre ellos impedimento para el matrimonio, y por virtud de ellos tenga la mujer un hijo. Y cuando siendo accidental la unión sexual, tenga la mujer por virtud de ello un hijo, y exista entre esta y el varón algún impedimento para contraer matrimonio. Estos tres casos también están considerados como parentesco por afinidad. El 830 menciona que la asimilación a que se refiere el artículo anterior solo comprende a los parientes consanguíneos y civiles en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, y su único efecto es constituir un impedimento para el matrimonio, como lo dispone el artículo 700, fracción cuarta. El artículo 831 ya lo vimos hace un momento, que dice que el parentesco civil es el que nace de la adopción. El 832, cada generación forma un grado, y la serie de grados constituye lo que se llama línea de parentesco. 833, la línea es recta o transversal. La recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de otras.
La transversal, llamada también colateral, se compone de la serie de grados entre personas que, sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o un tronco común. En la Imagínense una colateral cruz, entonces, los profe, en la primos, colateral entonces los primos, entraría y los tíos también, ¿no? sí, también los tíos abuelos. Bueno, en la línea recta, los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de las personas, excluyendo al progenitor. O sea, el progenitor no lo deben de contar. En la línea transversal, los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos, que se consideran excluyendo al progenitor o tronco común. Esto es prácticamente lo elemental del tema del parentesco. Vamos a pasar ahora al tema de los alimentos. La obligación de dar es, antes que nada, el tema de los alimentos está comprendido del artículo 837 al 865 del Código Civil del Estado. 837 al 865. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. Pero, ¿qué constituye los alimentos? Cuando hablamos de los alimentos, solo pensamos en la cuestión de la comida. El artículo 845 del Código Civil nos dice qué debemos de entender por la palabra o el concepto de alimentos. Los alimentos comprenden, lógicamente, primero, la comida. Número 2, el vestido, la ropa. Número 3, la habitación, o sea, dónde vives. Y número 4, la asistencia en caso de enfermedad, el doctor, las medicinas, etc. Todo eso comprende el concepto de alimentos. Entonces tenemos la comida, el vestido o la ropa, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, medicinas o doctor. A ver, Carlos, ¿cuáles son los 4 elementos que comprende este concepto de alimentos? Entraría la parte de la comida, el Ajá, vestido, la ropa, que es lo que va a poner la persona a la que se le va a dar los alimentos. Está también la habitación, que es el techo donde va a estar muy bien. habitando la persona, valga la redundancia, y asistencia médica en caso de que la persona llegara a enfermarse. Profe, aquí mencionaba que es recíproco, entonces, si los papás tienen que dar alimentación a los hijos también tienen Sí, que dar a los sí, padres. sí. Ok. Y esta es muy personal el derecho de los alimentos, porque solo hay un acreedor alimentista y hay un deudor alimentista. Y aquí en este capítulo explica cómo es esa deuda alimentaria que existe y cómo se da y en qué caso se da. Por eso les estoy dando los artículos también para que los lean, porque si vemos todos los artículos de cada uno de los temas, no nos van a dar el tiempo de las clases. Por eso necesito que ustedes ya estén abriendo y leyendo su Código Civil. El Código Civil está en plataforma, ya se lo subí también. Les estoy dando los artículos. Al rato, cuando suba el cuestionario, también les voy a subir lo que es una especie de guía para que tengan el tema y dónde los pueden encontrar en el Código Civil, así como ahora estoy dando la clase, les estoy dando tal tema, está en el Código Civil, de este artículo al otro artículo, para que no haya pierde. Estamos. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres a falta o por imposibilidad de los hijos
lo están los descendientes más próximos en grado. Podría ser los nietos. Si el hijo ya no está, ya murió y mantenía a los papás y tienen a los hijos, pues y lo dicen, los descendientes más próximos en grado. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos del padre y de la madre, si es que los hay. El defecto de estos en los que fueren de madre solamente y el defecto de ellos en los que fuere solo de padre. O sea, si nada más está papá y mamá, dependían del hijo, pero el hijo se muere, bueno, ya está el nieto, pues el nieto ya está grande, podría. Faltando los parientes a que se refieren los 3 artículos anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del 4º grado. Bueno, ahí tendrías que ponerte a buscar a tus familiares del 4º grado hasta el 4º grado para que pues te den alimentos. Bueno, el artículo 849 es muy importante también porque se han dado casos de juicios de alimentos donde normalmente cuando demanda la señora quiere pedir por concepto de pensión alimenticia que le paguen su tarjeta de crédito, su gimnasio donde va, para llevar a pasear a sus hijos y toda la cosa. Y ya vimos que los alimentos no comprenden eso. La persona está obligada a dar lo que marca la ley, esos 4 elementos que vimos de los alimentos, pero no va a pagar gimnasio, tarjetas de crédito, eso ya, si lo quiere dar, como dicen comúnmente, por fuera, pero no es obligatorio. Incluso cuando van a dar una cantidad de dinero por concepto de pensión alimenticia y se pelean y, por ejemplo, la señora quiere que le den 5,000 pesos al mes y el señor dice, no, yo te puedo dar 2,000 y te doy 3,000 por fuera. Eso no es ninguna garantía. ¿Por qué? Porque lo que está por fuera no es obligatorio. Los 2,000 sí, porque es lo que va a quedar escrito. Pero el día que el señor no quiera dar esos 3,000 y la señora quiera reclamar, nada más puede reclamar por los 2,000 que no le están dando. Por eso el 849 es muy importante. Dice, los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. ¿Qué quiere decir eso? No le puedes pedir los alimentos una cantidad X a una persona que es un empleado que gana 8,000 pesos al mes, tiene que pagar su renta y quieres que le quiten el 70-80%. Bueno, si hay varios hijos, pues eso lo tiene que pensar también mucho el deudor, con la cuestión de que pues, cuántas criaturas tiene que seguir manteniendo. Pero al fin y al cabo, como lo dice acá, hay una proporcionalidad. La proporcionalidad está en la capacidad económica del deudor y la necesidad del que debe recibirlos. O sea, no le vas a dar una millonada si no lo necesitan, sino una cantidad justa y equitativa para que pueda sufragar pues, sus gastos necesarios, pero al final de cuentas, y la realidad, la cantidad que se asigna por concepto de pensión alimenticia, como es muy poquita, de todas formas, no es suficiente. Y la mujer lo destina más que nada para el primer elemento, que es la comida. La mujer tiene que trabajar para poder completar el gasto, porque lo que se asigna, si van a dar 2,000 pesos, no pueden vivir con 2,000 pesos al mes. Pero esos 2,000 pesos pues, pueden ser para la comida. Si se dan cuenta, aquí también no prevé lo que son gastos en una escuela de paga. La persona no si tú mal acostumbraste a tu
esposa al dar grandes cosas, pues bueno, le dabas porque querías. Pero a la hora que viene el pleito, viene el rompimiento, al fijarse la pensión, pues únicamente debes dar lo que es, lo que te señala la ley. Y eso, de acuerdo, acuérdense que aquí, como lo está mencionando, entra en juego lo que es la capacidad económica del deudor proporcional a la necesidad de la acreedor. Dice, determinados por convenio o sentencia de manera exclusiva, los alimentos que hayan sido fijados teniendo como base para su cuantificación un porcentaje determinado, un porcentaje de sueldo que le van a quitar al deudor en su trabajo, tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general vigente en la zona económica correspondiente al deudor, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, cuando viene un pleito de alimentos, pues se solicita entre las pretensiones que va a reclamar la mujer, es un porcentaje por concepto de pensión alimenticia, un porcentaje provisional y después definitivo en la sentencia de lo que gana la contraparte. El juzgado va a girar un oficio a la empresa donde trabaja para que informe cuánto es el salario integrado y ya de ahí viene el descuento que considera el juez. Entonces la empresa tiene la obligación de hacer ese descuento y depositarlo en el Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia, válgame la redundancia. ¿Alguna pregunta hasta acá, Carlos? Ninguna, profesor. Bueno. En el procedimiento tú puedes promover lo que es el incidente de reducción de pensión alimenticia cuando viene el descuento, ese 60-70% mensual, y debiendo acreditar pues que te debe de quedar a ti también dinero para que puedas tú subsistir, como es donde vas a estar, tu renta y tu comida. Esto es muy básico que se tome en cuenta al momento cuando fijan el porcentaje para que te descuente. Bueno, tú dentro de ese juicio debes de promover el incidente de reducción de pensión provisional, porque la definitiva, porque la provisional es lo que te van a estar descontando hasta que se dicte sentencia. Ya la sentencia puede cambiar, puede. No sabemos si se queda o lo reduce. Eso también hay que tomar en cuenta y en la realidad del número de hijos que tengas que mantener. Eso La es pensión, cada cuánto tiene que otorgarse. de acuerdo como que puede ser quincenal o mensual. Pero es Si la también, persona en el juicio de alimentos pide que sea quincenal, pueden fijar un descuento mensual de, del 50%, pero tú pidas de que se te pague de manera quincenal, sería el 25 y 25, pero lo que le van a descontar mensual es el 50. No le pueden quitar el 50 y 50, lo que le estarían quitando todo. entonces ese dinero se lo jalan por decir, o sea, se lo quitan por vía nómina, o él tiene que No, hacer el vía pago no, en sí. no, no, vía nómina. Y cuando en un juicio no puede demostrar la mujer la capacidad económica del marido, ahí está el problema. Porque hay un artículo que también menciona acá que cumples con la pensión dando una cantidad de dinero que se te haya fijado para tal efecto o que tú esté contigo el acreedor alimentista. Pero si tú vas a para tu hijo, pero si tu hijo se viene a vivir contigo, ya no tienes que dar la pensión. ¿Sí me entiendes, Carlos? Sí, El 846 dice lo que te acabo de mencionar. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente
al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia. Con eso estaría. El artículo 852 también es muy importante porque menciona, tienen acción para pedir los alimentos, así como su aseguramiento. Ojo, ahí está lo que tú preguntabas hace rato sobre los padres. ¿Quién tiene derecho? El acreedor alimentario. Número 2, el ascendiente que lo tenga bajo su patria potestad. El tutor, los hermanos y demás parientes colaterales dentro del 4º grado, el Ministerio Público, la Procuraduría adscrita al DIF, de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley Orgánica del DIF. Estas son las personas que tienen derecho, tienen acción para pedir la pensión alimenticia. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. No puedes poner que de común acuerdo en un convenio, que acordamos de que ni ella ni yo vamos a pedir la pensión. No, porque no se puede transar lo que es la pensión, lo dice el mismo artículo 854. O que diga la señora, no, yo no pido pensión, o sea, esté renunciando a ella. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Ya vimos lo que es ya vimos el parentesco, los alimentos. No se te olvide, y les digo, olviden para los que vayan a ver el video después, de los alimentos es del 837 y 865. Tienen que estudiar para este primer cuestionario. La guía, que es poquita, viene prácticamente lo que son conceptos, y estos artículos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo que está en plataforma. De todas maneras, en la guía, en la síntesis, viene tema tal, del artículo tal al artículo tal, del artículo tal, y tienen el código, lo pueden abrir y ahí van a estudiar para contestar su cuestionario. Vamos a hacer este módulo así más ágil para que puedan ya familiarizarse con el uso del Código Civil, sobre todo ahora que estamos viendo derecho de familia, y vamos también a ver derecho sucesorio más adelante en este módulo. Bueno. Vamos a ver otro tema que han escuchado ustedes hablar, que es la filiación. Filiación. El término filiación tiene dos connotaciones. Una amplísima que comprende el vínculo jurídico que existe entre ascendientes y descendientes, sin limitación de grado, es decir, en personas que descienden las unas de las otras, y de esta manera puede hablarse de la filiación no solamente referida en la línea ascendente a los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, sino también en línea descendente. Además, en este sentido amplísimo, por filiación que se va a entender, es una connotación estricta, la relación de derecho que existe entre el progenitor y su hijo. Esto es lo que debemos de entender por filiación en sentido amplio. La relación de derecho, hay una relación jurídica entre el progenitor y su hijo. Por lo tanto, va a implicar un conjunto de derechos y obligaciones que respectivamente nacen y se crean del padre y el hijo, y que generalmente constituyen tanto lo que se conoce como la filiación legítima, como en la natural un estado jurídico, es decir,
es una situación permanente la filiación que el derecho reconoce por virtud del hecho jurídico de la procreación para mantener vínculos constantes entre el padre o la madre y el hijo. Papá, mamá y el hijo. Estamos hablando de la filiación legítima. Repito, la filiación legítima, como anteriormente se mencionó, es el que se crea entre el hijo concebido en matrimonio y sus padres. En nuestro derecho se requiere que el hijo sea concebido durante el matrimonio de los padres y no simplemente que nazca durante el matrimonio. Estamos hablando del matrimonio de los padres, lógicamente, y no simplemente que nazca durante el matrimonio, porque puede haber sido concebido antes del mismo, naciendo cuando sus padres ya habían celebrado el matrimonio. Ya ven que a veces pues ya está la señora embarazada y se casa. Puede ser el caso del artista Bibi Gaitán, que se casó, pues, digo, el estómago era muy visible su embarazo, pero ya había sido procreado antes del matrimonio su hijo. Veremos que este hijo puede considerarse, según los casos, como legitimado, o bien puede el marido impugnarlo, es decir, desconocer la paternidad para que ni siquiera le pueda ser impugnado, menos aún gozar de los derechos de la legitimidad que se otorgan a los hijos concebidos dentro del matrimonio de los padres. Aquí estamos viendo la cuestión de que hay incluso que se puede impugnar la paternidad, te puedes casar, se presume como hijo legítimo y nacido en matrimonio, pero puede ser que no sea tuyo. Si tú tienes los elementos para considerarlo como tal, puedes impugnar esa paternidad. Ahí está la prueba reina, que es el ADN, para determinar si biológicamente, químicamente, tú eres el papá. Estamos hablando de impugnar la paternidad. La mamá no hay ningún problema. Puede ser que el cromosoma X o el cromosoma Y lo pone el varón, el papá. Pero hay que ver que X o Y sea el verdadero papá. No voy a hacer una X o Y prima. Ahí está el problema. Bueno, ahí está para proceder legalmente por medio de la impugnación. Después vamos a ver otro tipo de filiación, que es la denominada filiación natural. La filiación natural es la que corresponde al hijo que fue concebido cuando su madre no estaba unida en matrimonio. Vuelve nuevamente a tomarse en cuenta el momento de la concepción que la ley determina a través de presunciones dentro del término mínimo máximo del embarazo para considerar que el hijo fue concebido cuando la madre no estaba unida al matrimonio. Si la mamá se casa al mes, bueno, ya puede ser hasta la prueba para determinar el embarazo, creo que son 8 semanas. Pero puede ser que desde el primer mes, cuando se presenta lo que es la amenorrea, la suspensión del periodo menstrual, se presume, ese atraso está empezando a significar algo. Entonces, aquí se está tomando mucho en cuenta lo que es la cuestión de la concepción antes del matrimonio, para poder empezar a contabilizar los meses cuando se casa la mamá y desde cuándo lo concibieron. Hablando, lógicamente, de la filiación natural. Se distinguen diferentes formas de filiación natural. Tenemos la simple, la adulterina y la incestuosa. La filiación natural simple es aquella que corresponde al hijo concebido cuando su madre todavía pues, no se unía en matrimonio, pero pudo legalmente celebrarlo con el padre.
Es decir, no había ningún impedimento que originase la nulidad del matrimonio o de la celebración de dicho matrimonio. Simplemente el hijo fue procreado por un hombre y una mujer que pudieron unirse en matrimonio, pero no se unieron, o sea, nunca se casaron. Esa es una filiación natural simple. Después tenemos la adulterina, cuando el hijo es concebido por la madre, estando unida en matrimonio, y el padre es distinto del marido. Aquí estaríamos hablando del señor Sánchez, ¿es a qué me refiero? Estamos hablando de la filiación natural adulterina. Cuando, le repito, como lo dice acá, cuando el hijo es concebido por la madre, estando ésta ya unida en matrimonio, teniendo ya esposo, y el padre que va a concebir a la criatura es distinto, no es con el que se casó, es el señor Sánchez. Así, Eso sucede igual, bueno, actualmente en la sociedad cuando tal vez una mujer va a contraer matrimonio, pero resulta que está embarazada y es de otra persona. Entonces ahí entraría este caso que es el de adulterina, profesor. no, adulterino es que esté casado, ya están casados los dos, van a procrear su criatura supuestamente, pues el Señor ya está ilusionado de que es hijo de él, pero es hijo de otro. Estando Ah, ok. casado, le pusieron los cuernos, como dicen vulgarmente. Ok, profesor. ¿Ya me entendiste cómo está? Sí. Es la situación. Esa sería la filiación natural adulterina. Estamos, eh, es una infidelidad. Es como la canción, si te acuerdas del Sorullo. ¿Te acuerdas, Carlos, de la canción del Sorullo? Ah, sí, sí, que ¿Qué había decía la canción? uno moreno y uno, No, que le preguntaba el negrito, que le preguntaba a su doña que le diga de quién es el hijo, el negrito. Y la ajá, otra le dijo, el negrito es el único tuyo, los demás no. Entonces estamos hablando de que eso es una filiación natural adulterina. Escucha sí, la canción y tienes ahí un ejemplo de la filiación natural adulterina. Tomando en bueno, claro. consideración si Sorullo estaba casado con esta señora. Porque si no estaba casado, bueno, la institución del matrimonio juega un papel muy preponderante para la filiación, porque se presume como hijos legítimos los nacidos en matrimonio, pero ese hijo legítimo puede estar viciado, si lo vemos, por no ser hijo del marido, del que se casó. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Podría impugnar la paternidad. Y si se impugna y se demuestra que ese hijo no es de él, pues ya saben, ya viene después el divorcio y todo lo demás. ¿Estamos? Eh, estoy viendo que Zoom no me recortó, ¿eh? No sé por qué. Los 40 minutos. ¿Será porque ya tuve eh, dos sesiones antes? Puede ser, veo que se sigue la clase así seguido. De hecho, tuvimos la clase de introducción al sistema penal y fue igual los dos módulos así continuos, profesor. No sé si Bueno, igual está aplicando en la de usted. bueno, es que para que te aplique así de corrido, pues debes de pagar al mes $15 para que tengas el Zoom, tiene un nombre, para que tengas ese Zoom de corridito. Ahora el Zoom gratuito es el que te da los 40 minutos con derecho a que te vuelvas a reconectar. Y es el que hemos utilizado, incluso ese que me ha servido para hasta grabar los videos y subirlos a plataforma. Este va a estar un poquito más cargado, pero bueno, ya tenemos
un poquito más de una hora aproximadamente. Bueno, vamos a continuar. Y teníamos los tres tipos de filiación. Ya vimos la simple, ya vimos la adulterina. Y la incestuosa. Bueno, el hecho de que uno de los, fíjate, el hecho de que uno de los progenitores esté unido en matrimonio con tercera persona hará que el hijo sea natural adulterino. Por último, la filiación natural puede ser incestuosa cuando el hijo es procreado por parientes en el grado que la ley impide el matrimonio sin celebrar este. Acuérdate que hay impedimentos para celebrar el matrimonio, pero si esos parientes tienen relaciones sexuales y procrean un hijo, sería una filiación natural incestuosa, como menciona aquí el maestro Rafael Rojina Villegas. Es decir, entre ascendientes y descendientes sin limitación de grado, entre hermanos, o sea, parientes de la línea colateral en segundo grado, sean hermanos por ambas líneas o medios hermanos. Y finalmente, entre parientes en línea colateral de tercer grado, tío, sobrina o sobrino y tía, aun cuando este es un parentesco susceptible de dispensa. ¿Lo pueden ver? Incluso en el Código Penal está el delito de incesto para casos que se den de dicha índole. Entonces, no solo sería una filiación, estaríamos también ante la presencia de un probable delito, es el delito de incesto. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, Carlos? Todo esto que estamos viendo entonces se encuentra en el Código Civil de Quintana Roo. Sí, o sea, ¿tú tienes tu código allá? No, no lo tengo a la mano, No, pero si no, sí lo no, tengo en... no, esto se los es que se los explica de otra forma, pero en la síntesis que les acompaño en la plataforma, voy a poner los conceptos básicos de cada tema de la clase y les pongo a estudiar del artículo tal al artículo tal del código del Código Civil para efectos que así lo van a completar. Aquí lo que estoy explicando se los voy a manifestar en la guía, en la síntesis, pero también tienen que abrir su Código Civil y ponerse a estudiar los artículos que se les está marcando en dicha guía. Yo les puedo transcribir los artículos y los va a hacer una guía otra vez de 50, pero ¿para qué? De 50 hojas, pero ¿para qué desgastarnos? Podemos hacer lo que les estoy manifestando. Pongo los conceptos como les he estado explicando y estudiar el artículo tal al artículo tal, paso al otro tema, los alimentos son tal cosa, y estudiar el artículo tal, el parentesco, qué es el parentesco, los tipos de parentesco, estudiar el artículo tal, y así vamos sacando los temas de una manera global, pero también práctica, porque están usando su código civil. No es solo la guía, estudio la guía y se acabó, no. Hay que abrir el Código Civil y estudiarlo y los temas que estamos viendo ahora en la clase. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, profesor. Todo claro. Bueno, vamos a pasar entonces a ver el último tema de la filiación legítima en general. ¿Cómo se prueba en cuanto a la madre? La filiación legítima en cuanto a la madre
resulta siempre de dos hechos susceptibles de la prueba directa: el parto o alumbramiento de la mujer casada y la identidad del reclamante con el hijo que esa mujer dio a luz. Repito, el parto o alumbramiento de la mujer casada y la identidad del reclamante con el hijo que esa mujer dio a luz. Estas son dos de las. Tenemos aquí también el tema del acta de nacimiento que se expide en el registro civil. Cuando nace una criatura, el primer documento que les piden a la mamá es lo que se llama el certificado del nacido vivo, donde se va a poner el nombre de la mamá, todos sus datos, la hora que nació la criatura, cuánto pesó, y la firma del doctor, el que va a expedir ese certificado, el hospital donde nació la criatura. Esos datos van en el nacido vivo. Certificado, se llama el certificado de nacido vivo. Es uno de los requisitos que te solicitan cuando vas al registro civil a sentar a dicho niño para que se expida el acta de nacimiento. La prueba perfecta de la maternidad quedará constituida por el acta de nacimiento unida a la del matrimonio, siendo estas un título oponible no solo a la madre, sino también a su esposo y además, a su esposo y además también valedero erga omnes, es decir, frente a todo el mundo. Erga omnes, frente a todo el mundo. Cuando falte el acta de nacimiento, tendrá que acreditarse la filiación legítima respecto a la madre mediante una prueba de testigos. Puede ocurrir, aun cuando esto sea excepcional y monstruoso, una madre de acuerdo con su esposo, incluso contra la voluntad de éste, pretenda no registrar al hijo para desconocerlo y eliminarlo completamente del seno de su familia. Cuando yo llevé esta materia, estaba todavía incipiente la prueba de ADN. Hasta ahora con la prueba del ADN también se puede determinar si es la madre de la criatura. Buenas tardes, Roberto. El Zoom. Disculpe la tardanza, profe, no había visto los. No, el Zoom corrió, no se cortó. Está corriendo las 2 horas. Ok, estamos viendo la afiliación. El segundo elemento para acreditar la afiliación legítima relativo a la identificación del hijo es en ocasiones la más difícil de las pruebas, pero dependerá, por ejemplo, del medio social. Esto ya es relevante. Con la prueba del ADN, olvídense, o sea, con eso acredita la afiliación. Quiero demostrar que fulanito es mi mamá, ADN. Quiero demostrar que fulanito es mi papá, ADN. O viceversa, que fulanito es mi hijo, ADN. Esta prueba es prueba reina para los juicios contradictorios de paternidad, cuando a tu hijo pues nada más tiene el apellido de la mamá, lo tiene registrado como hijo natural, le quieres dar tu apellido, o bien, o sea, lo que quieres hacer el reconocimiento, o lo asentaron sin tener que poner tu apellido y es tu hijo, y quieres demostrar que es tu hijo para darle tu apellido. Lógicamente te das tu apellido, viene una avalancha de obligaciones que tienes que cumplir con él, entre ellos la pensión alimenticia. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Carlos, porque Roberto se está incorporando. Por ahora ninguna, profe. Gracias. Bueno, en el Código Civil que van a estudiar, también que se lo grabe Roberto, hay que estudiar artículos del Código Civil para el cuestionario y va a ser también parte del examen.
Les voy a subir una guía donde les voy a poner lo básico de estos temas nada más y le pones estudiar artículo tal al artículo tal del Código de Procedimientos Civiles del Código Civil del Estado de Quintana Roo. Si hablamos de alimentos, voy a poner qué consisten los alimentos y estudiar del artículo tal al artículo del Código Civil del Estado de Quintana Roo. El matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Estudiar del artículo tal, artículo tal del Código Civil. O sea, van a tener que abrir su Código Civil para estudiar. No puedo estar nada más poniendo simplemente porque ya ustedes ya están en sexto, ya están terminando su última materia de civil y tienen ya que saber manejar su Código Civil. Les hablan de algún tema, saber dónde se ubica, en qué artículo está, o al menos en qué título, en qué capítulo, para que puedan orientarse legalmente. No es nada más que ya yo sé que no, hay que leer, hay que abrir su Código Civil, lo tienen que leer. Vamos a ver el último tema de esta quinta unidad, que sería el matrimonio. La afiliación, antes de pasar al tema del matrimonio, está prevista del artículo 866 al 983 ter del Código Civil del Estado de Quintana Roo. La afiliación se establece, 1, por las presunciones legales, 2, por el nacimiento, 3, por el reconocimiento, 4, por una sentencia que la declare. Y se presume hijos de los cónyuges, los hijos nacidos dentro de los 180 días contados desde la celebración del matrimonio. Se celebra el matrimonio, cuenten 180 días. Los hijos nacidos después de 180 días contados desde la celebración del matrimonio. Los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Por eso cuando se divorcian, hay una cláusula que se pone de que la señora no está actualmente embarazada ni tiene síntomas que la afecten, o sea, de que pueda ser que ya haya empezado o ya haya quedado embarazada. Esto para los efectos de este artículo 867, fracción tercera. Número 4, los hijos nacidos después de los 300 días de disuelto el matrimonio. Y se presume hijos del concubinario y de la concubina, los nacidos dentro del concubinato y los nacidos dentro de los 300 días siguientes en que cesó la vida común entre el concubinario y la concubina. El marido no puede desconocer a los hijos comprendidos en la fracción 1 del artículo anterior. Si se probare que se supo antes de casarse el embarazo de su futura consorte, se asistió al acta de nacimiento y esta fue firmada por él o contiene su declaración de no saber firmar, si ha reconocido expresamente por suyo al hijo de su mujer. Bueno, todos estos artículos es ya de la reglamentación en el Estado respecto a la filiación, a la figura de la filiación, una figura del derecho familiar. Vamos a pasar entonces a este último tema del matrimonio, que está regulado del artículo 680 al 825 cuater del Código Civil del Estado de Quintana Roo en vigor. Repito, la figura del matrimonio está regulada del artículo 680 al 825 cuater del Código Civil del Estado de Quintana Roo. El 680 menciona que las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito al oficial de registro civil ante el cual celebrarán el contrato respectivo. Fíjense, el matrimonio civil es un contrato. Esto viene desde la época de don Benito Juárez García, cuando se instituyó
también el registro civil, y el matrimonio como contrato de las partes que eran en aptitud de poderlo disolver. Recuerden que en la época de las leyes de reforma, la Constitución de 1897, cuando se afectaron los intereses de la Iglesia, porque hubo una desamortización, el Estado tomó muchas de las funciones que tenía la Iglesia que no le correspondían a ella, sino eran funciones del Estado, como fue una función de los matrimonios, era el matrimonio religioso, pero se instituye el matrimonio civil como contrato y la figura del registro civil para llevar todos estos aspectos que ven de matrimonios, divorcios, nacimientos, defunciones, etc. Todo eso compete al Estado y pues no fue muy del agrado de la Iglesia, pero desde ahí empezó a regir lo que es la institución del registro civil y el matrimonio como el contrato civil. En los artículos subsecuentes les habla sobre el escrito a que se refiere de las personas que pretendan contraer matrimonio. Es también muy importante resaltar, ya que se está tocando este tema, de el matrimonio con personas del mismo sexo. Como una experiencia, cuando estuve trabajando en el registro civil del 2013 a 2016, nos tocó ver la cuestión de los matrimonios de las mismas personas. Esto no originó que se cambiara el artículo correspondiente que daba que definía qué era el matrimonio, que era la unión de dos personas. Ahí no se especificaba el sexo, pero empezaron los amparos, los juicios de amparo, y en esos juicios de amparo los promoventes los empezaron a ganar para efecto de que, según el artículo 4, no se les puede discriminar y tienen derecho a casarse. Bueno, ¿qué era lo que pasaba? El cambio jurídico que hubo en esa época, que estuvo en el registro civil, fue de que las actas de matrimonio, antes se tuvieron que cambiar los formatos. Antes era, en el formato venía la palabra datos del contrayente y de la contrayente. Ahí se hacía una especificación marcada de un hombre y de una mujer, del y de la. Simplemente se cambió el formato y se puso datos de los contrayentes, fulanito y fulanito, o el nombre de la mujer y el nombre de la. Y simple y sencillamente, las sentencias de los juicios de amparo, los criterios que se utilizaban, era precisamente el Código Distinto que no se puede discriminar a las personas según el artículo 4 constitucional, que tenían derecho también a casarse. Ya después del matrimonio empezó la situación de la adopción. Entonces, digo, muy aparte. Acuérdense que el primer matrimonio como parental, ¿no? De personas del mismo sexo, personas del mismo sexo, esas personas que se casaban del mismo sexo, el primer matrimonio que recuerdo fue cuando entró en vigor la ley de sociedades en la Ciudad de México, cuando todavía era el Distrito Federal, y hubo un matrimonio, el primero que se casó de dos muchachos, pero después, al cabo de los años, se divorciaron, se separaron, pero cuando empezó ese primer divorcio fue con bombos y platillos, de que lo habían logrado, pero bueno, muchos decían que quieres casar parejas del mismo sexo, pues que vayan al Distrito Federal. Pero ¿qué pasó? Aquí en Quintana Roo, pues empezaron los amparos. Me acuerdo que el primer asunto en Quintana Roo
fue en Cantuliquín, posteriormente hubo uno en Tulum, y ya después se dieron los matrimonios, venían simple y sencillamente, hacían su trámite normal y se les casaba, pues ya se contaba con un formato que pues cubría esos requisitos que se necesitaban para esos matrimonios de estas personas. Y así empezó y tanto matrimonios de hombres como matrimonios de mujeres. Y pues una experiencia, digo dentro del currículum que vas formando a lo largo de tu vida, que vas viendo esta situación. Y la cosa no para ahí. Cuando había lo que eran las bodas colectivas, allá en la Plaza de la Reforma, pues simple y sencillamente se iban a casar 250 personas, se agregaban una pareja de matrimonios gay, uno de hombres y uno de mujeres. O sea, ya era incluyente para, para ese tipo de bodas en el municipio. Y así se llevaron a cabo. Y digo, ya los tiempos han cambiado. Y sí es cierto, no se puede discriminar a las personas. Una persona es un ser humano, tiene derechos, tiene obligaciones, pero sobre todo lo que se puede exigir de una persona es respeto. Respeta, respeta. Entonces no hay que verlos como si fuera algo del otro mundo. Son personas que tienen otras inclinaciones, bueno, se les respeta. Si tu inclinación es diferente, eres heterosexual, bueno, es respetable. Se respetan, respetan. Son personas, son seres humanos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Profesor, entonces la disposición en donde dice que ya se pueden casar dos personas del mismo sexo, ¿ya está en toda la legislación, por decir así, de los estados, o solo está regulado para el estado de Yucatán y Quintana Roo? No, mira, eh, en aquella época se solicitó que se iba a hacer la modificación al artículo correspondiente porque tenían que pusieran matrimonio, es la unión de dos personas aún del mismo sexo, pero eso yo que sepa hasta ahora, se iba a hacer, pero había criterios encontrados, pero mientras seguían habiendo las solicitudes y hasta donde yo supe, hasta el 2016, los matrimonios se realizaban, pues ya de una manera de hecho, no modificaron, estoy hablando cuando yo ya iba de salida del cargo, solamente se siguió utilizando el formato y ya los pasaban. Las Oiga, personas, profe, perdón, y en lo personal, o sea, sí en su opinión de usted, ¿qué piensa sobre el matrimonio igualitario? pues como les acabo de mencionar, es muy respetable. Es muy respetable, pues si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, una persona gay, pues sí tienen sus parejas porque siempre las han tenido, pero lo quieren formalizar también para efectos sucesorios. Si están casados y hay un acta de matrimonio y uno muere y queda intestado, ¿quién tendría derecho a heredar? Pues la pareja porque tiene el certificado, perdón, el acta de matrimonio. Tiene también consecuencias jurídicas por tener un acta de matrimonio. Para mí es muy respetable estas personas, pues porque también quieren formalizar su relación. Formalizar, ¿qué me refiero? Hacerlo ante la ley y que tengan un documento que avale eso. Si una persona fallece, pues bueno, queda intestado, pues yo era su pareja de fulanito y tengo derecho a heredar, y por eso lo acreditas y tendrías también beneficios sucesorios. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Así está la situación. Bueno, el matrimonio, vamos a continuar con el matrimonio.
Hay otro aspecto muy importante que les quisiera, que también en mi época fue relevante, porque hubo una modificación al artículo 698 del Código Civil respecto a los menores de edad que podrían casarse a los 16 años, y para tal efecto se pedía el consentimiento de los padres. Hubo la modificación de que, no modificación, este artículo, perdón, fue derogado, porque ahora para casarse tienes que tener 18 años. Se acabó que de lo de la minoría de edad, se acabó que lo del consentimiento de los padres, ahora tienes que tener mayoría de edad para casar. Así quedó en lo que fue el artículo 698. Y fue en el periódico oficial del Estado el 19 de diciembre del año 2014. Ya tiene 6 años esto. ¿Qué pasaba? Se embarazaba una señorita, bueno, una muchacha, y ¿qué es lo que buscaban los padres? Casarla. Pero si era menor de edad, bueno, daban su consentimiento, se casaban y bueno. Le respondió, se casó. Pero este ya no fue el caso, porque si se embarazaba tenía que tener a su hijo, aunque ya después que tuviera los 18 años se podía casar. En el artículo 700 van a ver todos los impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio. El primero está derogado, la falta de consentimiento, el parentesco de consanguinidad sin limitación de grado en línea recta. No te puedes casar con ningún pariente de línea recta. En la misma colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. ¿Sí saben cuáles son los medios hermanos? Cuando, por ejemplo, tu papá se casa con otra persona y tiene hijos, esos hijos que tuvo tu papá con esa otra persona son tus medios hermanos. Pero si tu mamá se casa con otra persona y tiene un hijo, es tu hermano, aunque son de distinto papá. ¿Por qué? Porque vienen de la misma mamá. Es lo que nunca digo, siento que hay una cierta desproporción, porque como son de como es distinta la mamá, es medio hermano. Pero si es la misma mamá, aunque sea de distinto papá, es mi hermano. ¿Y por qué? Que porque viene de la misma mamá. El atentado contra la vida de algunos de los casados para contraer matrimonio, el miedo grave, la embriaguez habitual, el uso no terapéutico de nervantes, la impotencia por causa física para entrar en el estado matrimonial siempre que sea incurable, cuando otra enfermedad crónica e incurable que sea además contagiosa o hereditaria, la locura, el idiotismo y la imbecilidad, y el matrimonio subsistente con personas distintas de aquella con la que se pretende contraer o subsistente con esta. Estos son los impedimentos para el matrimonio. Ustedes pueden checar en su código que cuando habla del matrimonio, habla del hombre y la mujer. Se toca el tema porque no lo pueden hacer a un lado, de que el matrimonio se creó con la finalidad de perpetuar la especie. Por eso se habla de hombre y mujer. Hay mucha gente que dice, no, están contra el matrimonio gay, porque eso no es propiamente el matrimonio, que eso es no lo que se pretendió realmente. Pero bueno, los tiempos están cambiando. Si nos vamos en el aspecto original,
Sí, efectivamente, el matrimonio se creó para perpetuar a la especie, hombre-mujer. Ya estamos en otros tiempos, ya estamos en el siglo, en el nuevo siglo XXI. Ya están viendo ustedes de que pues, las cosas están cambiando mucho. Este 2020 nos tiene sorprendido todo esto de la pandemia, de huracanes. Esto desde el punto de vista natural. Desde el punto de vista económico, que es consecuencia de lo natural. Y todavía falta las vacunas. Bueno, sí estamos asustados porque nos tocó vivir eso. Hace 100 años, 1918, con la gripe española, les tocó vivir quizás a nuestros bisabuelos, bueno, a ustedes, sus tatarabuelos. O sea, la gripe española se llevó a millones de personas. Estamos hablando de que duró un poco más de un año, porque hubo hasta el rebrote estuvo. Pero bueno, aquí son otros tiempos, nos tenemos que cuidar, esperar la dichosa vacuna, aplicarla y seguirnos cuidando. Yo de todas formas, no solo por mi edad, porque ya no puedo ser el primer hervor, yo no tampoco estoy tan rojo, todavía voy en el quinto piso, pero sí el sobrepeso, el azúcar, pues te tienes que estar cuidando porque ese virus es mortal. ¿A qué me refiero? Antes la gente tenía terror a que si te daba una pulmonía, una neumonía, te morías. Te daban un catarro, cuídate, no te vaya a dar neumonía, porque mueres o pulmonía. Cuida mucho tus pulmones. Este virus va directo para allá. El catarrito y todo es solo un medio que te brinda tus pulmones. Entonces, si en tu garganta no lo acabas y llega a tus pulmones, pero eso es lo terrible y lo peligroso. Les decía, en el vacuno, yo no yo tengo que estar evitando lugares muy conglomerados. Por ejemplo, voy a pedir al cine, no, aunque pongan dos bandas, prefiero cuando salga la película original comprarla y la veo. Ir a, por ejemplo, iglesia, si está llena, pues no. No digo que haya gente enferma que está pidiendo su curación y uno está viendo, como dicen, a buscar lo que uno no tiene. Quiero hacer mi oración en la casa. Que si voy a salir al juzgado, de bocas, la careta esa como tipo astronauta o soldador, que y evita estar dando la mano, que el besito y toda la cosa, y pues la manera vino a afectar de cierta manera también el amor. Ya no hay los discípulos. Ahora es algunos salir así de pedito. Ustedes nada más les puedo decir, jóvenes, están chavos, que se cuiden. A ustedes tocó vivir esto. Quizás no vean entre 100 años otra vez qué va a pasar. A lo mejor sus nietos o bisnietos lo vean. Pero bueno, ya casi para concluir nuestro tema, en el matrimonio hay dos tipos de sociedades con las que uno se puede casar. Es la sociedad conyugal o bienes mancomunados, como comúnmente se les conoce, o separación de bienes. Cada consorte conserva sus bienes. Y en la sociedad conyugal, lo que se va adquiriendo durante el matrimonio es de los dos. Fíjense, si se divorcian en la cuestión de la sociedad conyugal, tienen que disolver la sociedad conyugal. ¿Qué pasa con la separación de bienes? Si se acredita
que la esposa todo este tiempo estuvo dedicada a los hijos y a la casa, nunca trabajó por tal circunstancia, ella tiene derecho hasta del 50% de los beneficios que tú hayas adquirido. Sí es cierto, cada quien lo suyo, pero si tú tienes 3 casas y ella no tiene ninguna, toda tu vida cuidó a tus hijos, tú tienes que dar la mitad de esos beneficios a ella en un divorcio. Y está estipulado en el Código Civil. ¿Hay alguna pregunta? Todo esto, incluso los matrimonios nulos, Profe, ¿sí? y aquí, digamos de que cuando una persona se va a divorciar, pero, ¿cómo se llama? La otra persona cometió adulterio, prácticamente todo se le queda a la otra persona, a la que no cometió el adulterio. No, mira, ¿quién preguntó? Carlos, ¿verdad? No, Roberto. Roberto. En primer lugar, el adulterio es muy difícil de probar y ya no es necesario, ya está corriendo, en 10 minutos se va a acabar esto. Mire, ya no es necesario. ¿A qué me refiero? Anteriormente había lo que se llamaba el divorcio necesario, que era un juicio ordinario civil donde tú tenías que acreditar ante el juez una causal de divorcio para que tu divorcio procediera, se pudiera disolver. Eso desapareció. Ahora, desde hace más de 7 años, 6, 7 años, está la figura primero del divorcio incausado, que significaba que no había causal. Después cambió al nombre de divorcio unilateral. Ya basta con que, o sea, ya es suficiente con que una persona solicite el divorcio para que el juez se lo conceda. Para ello, tiene que promover un escrito de solicitud y acompañar una propuesta de convenio. ¿Cómo van a quedar con la pensión, con los hijos, el convenio con los hijos? ¿Y cómo van a liquidar la sociedad conyugal si bajo ese régimen se casaron? Le van a correr traslado a la señora. La señora tiene que contestar y señalar en qué cláusulas está de acuerdo o no está de acuerdo. Se va a llevar a cabo la primera audiencia. En la primera audiencia, independientemente que no haya acuerdo con las cláusulas, el juez declara disuelto el matrimonio. Quedan los dos chinos libres. ¿Y qué pasa? Lo que se va a seguir el pleito son con aquellas cláusulas donde hay desacuerdo. Que yo quiero, que yo te ofrezco 3,000, no quiero 5,000. Bueno, ahí hay, la señora quiere 2,000 pesos más. No, que los niños nada más los vas a ver un fin de semana. No, yo los quiero cada 15 días. Todo eso se van, entonces tienen que elaborar su escrito de pretensiones y tiene que contestar la otra parte del escrito de pretensiones y viene la audiencia donde se va a desahogar las pretensiones y si ya no hubo un acuerdo, el juez dictamina cómo van a quedar las cosas respecto a esos puntos y se acabó. Pero si se dan cuenta ustedes de entrada, el matrimonio queda disuelto. Era, ¿qué tanto quieres aferrarte a alguien? Como antes, no te doy el divorcio si a mí no me asientas tantos millones de pesos. Y el otro para ver, no, pues no te voy a dar el divorcio. Se acabaron esas amenazas, se acabaron, porque basta con que tú lo solicites, ya en la primera audiencia quedas divorciado, el matrimonio se disuelve. ¿Es el llamado unilateral, Lick? Es el unilateral, así es. Y el otro que quedó es el por mutuo consentimiento, es el que subsiste hasta la fecha, que se tiene que presentar el convenio, cómo van a quedar y todo, y lo van a ir a ratificar en una audiencia, se declara disuelto y con el convenio es el que va a regir ya después de divorciados para respecto a los hijos, de la pensión y los bienes como quedan. ¿Estamos?
¿Hay alguna otra pregunta? Entonces ya vimos hoy derecho familiar, las dos fuentes de donde que deriva el derecho familiar, es el matrimonio y el parentesco. Son las dos. Vimos el parentesco, vimos alimentos, vimos filiación y vimos en esta manera, a grosso modo, lo que es el matrimonio. En la guía va a estar los artículos que tienen que estudiar. Tienen que abrir su código civil, les reitero. Sí puede estar una que otra definición en la guía, pero les va a decir leer artículo tal a tal. Leer artículo y lo tienen que leer y contestar su cuestionario. Ahorita estoy un poquito atrasado porque pues si la luz hubiera regresado ayer, así como regresó hoy en la mañana, no tendríamos, digo, ningún pequeño atraso, pero por eso hoy domingo estoy sacando todo lo pendiente. ¿Alguna otra pregunta? Roberto, le dicen a sus compañeros, por favor, que va a estar este video en la plataforma, por si lo quieren ver, y el cuestionario lo debo subir en la tarde para que tienen toda una semana para contestarlo. Quiero aprovechar rápido por la cuestión de que, pues creo que porque llegó el presidente a Quintana Roo, pues pusieron ya la luz, porque iba a estar checando si ya se había atendido todo lo que desbarató Delta. Más que nada fue mucho viento y afectó el sistema eléctrico. El agua se fue, pero la cisterna empezó a caer, que quiere decir que donde bombean viene, pero no servía, como no tenía corriente, pues el agua no subía al tinaco para poderla tener disponible las llaves. Pero bueno, jóvenes, es un gustazo, ya quedan 4 minutos. Cuando es de corrido, ¿cuánto tiempo te da así la Zoom? Porque eran 40 minutos, serían 80 minutos. Serían los 80 minutos. Porque empezamos a las 11:10, 12:10, sí puede ser 80 minutos, 80, 90 minutos. Pues ya van a tener su material y tienen toda una semana que le avisen a don Lázaro, a David, a Cervera, a Marta. Sí, profe, ahorita vamos a mandar mensaje al grupo para que ya todos sepan. Al rato, después de las 3, subo primero el video y ya me dedico a hacer el material, porque ya a partir del lunes tengo que empezar a preparar la clase del sábado de ustedes y de los de séptimo. Claro que sí, profesor. Bueno, quedan 3 minutitos ya para acabar. ¿Alguna pregunta, duda? Todo está claro, ahí está el código en la plataforma. Si no lo tienen, pueden bajarlo de la plataforma. Está junto a la Constitución. Y el cuestionario, acuérdense que este primer cuestionario son 20 puntos. La otra semana, con los otros temas que vamos a ver, siempre vamos a seguir con el código, otros 20 puntos. Y la tercera semana es el examen y otro cuestionario. El otro cuestionario también 20, tendríamos 60 puntos. Y 40 que va a costar el primer parcial, son los 100 puntos. Y nos quedarían 2 semanas. 2 semanas, cuestionario 25 puntos. La última semana, examen final 50 puntos y cuestionario 25. Y estaríamos acabando la materia. Dios mediante, digo, y no estén habiendo tanto apagón, que pase ya rápido esta temporada de huracanes. ¿Quién más está? Chino mencionó que iba a entrar a la clase. Él ya ha estado tomando clases, profe, pero se conecta muy poco. ¿Y qué pasa ahí? Creo que no tiene dónde conectarse. ¿En qué se conecta? ¿En su celular? En su celular.
Sí, porque había dicho que su laptop se le había echado a perder, que tenía complicaciones. Hijos, y ahorita, fíjate, una computadora en estos tiempos es sumamente valiosa. Sí, eso sí. Sí, y fíjense, no puede haber clases presenciales por la cuestión de la pandemia. Ok, estamos en línea. Viene un huracán y no hay electricidad, pues ya te acabó de amolar. Ni modo que demos ahora las clases mentalmente. Digamos que este año no contó. No, sí contó porque si se dan cuenta, ustedes ya avanzaron. Yo a ustedes empecé a dar clase en cuarto, ¿no? Sí, Quinto fue el cuatrimestre de la pandemia fuerte, estamos en sexto y ya empezando enero, ya deben estar ustedes en séptimo. Y ustedes deben estar saliendo para las vacaciones, ¿no? Terminando la carrera. sí, Por ahí Esperemos que de algo así. agosto. agosto. Si no hay otro tipo de complicaciones, lo más probable que sí, profe. Bueno, pues ya queda un minuto, que se cuiden mucho, feliz domingo y ya tienen para estudiar. ¿Qué otra materia están llevando? Introducción al sistema penal acusatorio. Introducción al sistema. ¿Quién les da clase?